Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Bendito Padre, Señor, te agradecemos que nos das el gozo, Señor, de en este tu día alabar y glorificar tu nombre y entregarte un culto. Y ahora, Señor, que siga ese gozo, Señor, al escudriñar tu palabra, que siga, Señor, el querer, el hacer tu palabra, que siga, Señor, la Biblia siendo nuestro manual de vida, Señor, para caminar conforme a tu voluntad. Danos un espíritu, Señor, de entendimiento, un espíritu, Señor, que escudriña y pone en práctica lo que tu palabra dice. Bendícenos, Señor, con tu bendita palabra, como siempre lo es. En Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy es un tema que posiblemente no entre en nuestras mentes, no sea pensado para uno, porque se trata de liderazgo. Y yo quisiera que alguien definiera qué es ser líder, su definición, su pensamiento de lo que es ser un líder. Bien, empieza a mezclarse lo que es ser un líder. Primero, el líder en lo que es lo secular no es muy común en la mayoría de la gente quererlo ser. ¿Qué razones existen? No tengo el conocimiento, no tengo la capacidad, no tengo el carácter, no me gustaría tener tanta responsabilidad, me siento más cómodo siendo subordinado. Y la mayoría piensa así. Son menos los que piensan ser líderes. Y los que piensan ser líderes, repito, en lo secular, en el mundo, generalmente el propósito primario para querer ser líder es buscar para él mismo, para sus propósitos, sus beneficios. Y en este terreno, pues, se entiende y se justifica de alguna manera, tanto los que no quieren ser, como los que sí quieren ser. Pero ya en el terreno espiritual es muy diferente lo que es ser líder. Aquí el tema dice en la página 246, lección 41, donde la palabra para meditar en esta lección es Mateo 20, versículos 20 al 28. El tema es liderazgo honorable. En esta mañana escuchaba a un pastor decir, en la fila de los candidatos al infierno, uno de los que llega primero a la fila es aquel que no hace nada por la obra del Señor. Interesante comentario y real, el que no hace nada. En esta mañana también por ahí en el pasaje de los saludos, si leyeron algunos un poquito abajo, dice de los líderes, pero que liderean el dividir a la iglesia, dañar a la iglesia, hablar mal de la iglesia, perjudicar a la iglesia, comentar en forma negativa. Entonces esos también están en la fila de los que habrán de ir a condenación. Pero bueno, vamos a enfocarnos en el tema liderazgo honorable. El líder en el terreno espiritual es aquel que sirve. Eso debe haber en su mente. Para ser líder en la iglesia es que voy a servir y que voy a servir en forma desinteresada y lo voy a hacer en forma ejemplar, humilde, íntegra, con sabiduría, con justicia, con compasión, con santidad. Y para resumir esto rápido, si quiero ser líder, necesito la imagen ¿de quién? De Cristo, para poder querer ser líder. Ahora, ¿quién debe de ser líder en la iglesia? Todos. Qué bueno que traen la respuesta en mente. Todos. El Salmo 78-72 es el versículo clave y dice, y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con sus hábiles manos. Este pasaje describe
Como el rey David, que en primer lugar fue escogido por Dios, y la pregunta también para nosotros, ¿nosotros somos escogidos de Dios? Somos escogidos de Dios. Y por lo que dijeron antes, también como el rey David, debemos no solamente querer, debemos ser líderes. Y para poder dirigir como líderes, en este pasaje del Salmo 78 y leyendo la historia del rey David, ¿cómo es que dirigió? Primeramente, algo que define a David con Dios y que Dios lo dice directamente, que por qué le agradó David. Por ejemplo, un ejemplo, Abraham, ¿qué es lo que Dios dijo de él? Abraham es mi amigo. Así, en ese sentido, ¿qué dijo algo especial de David? Dios. David tiene un corazón, ¿cómo? Como el de él. Entonces, él fue líder con un corazón recto. Decíamos que la imagen del Señor Jesucristo. Esa forma fue la que David le dijo el Señor, por eso te reconozco, por eso te amo, y por eso lo perdonó, y por eso llegó a ser líder, por un corazón recto. Esa es la primera característica. Segunda característica en la historia de David es que fue buscando el bien, el beneficio del pueblo, no de él, sino él en su mente existía el bendecir al pueblo. Y la tercera característica en su historia es que todo esto lo hizo para la gloria de Dios. Entonces, en el momento que tú decides ser líder en la iglesia, estas tres características son muy importantes. Primero, tener ¿qué? El corazón de Dios para querer ser líder. Segundo, ¿quién se le quedó? Ver ¿qué? El beneficio de los hermanos, no el mío. Que no sea en mi mente primero yo a ver qué saco y luego ya vemos que no. Mi mente está en que voy a bendecir, voy a ser de bendición para mis hermanos, para la iglesia, para el pueblo de Dios. Y la tercera característica, que lo voy a hacer para que Dios sea glorificado. Una vez más, para que se nos quede, porque tenemos que ser líderes y que eso haya en nosotros para poder ser líderes agradables a Dios. El primero, estar conforme al corazón de Dios. Segundo, para bendecir a los demás. Y tercero, para la gloria de Dios. Esos son los ingredientes importantes, las características esenciales para que seamos líderes en la iglesia. ¿Cuál es el objetivo de la lección? Tomar tu papel de líder. Y ahorita dijimos qué significa ser líder. Servidor. Y una característica más de un líder, ser guía. Entonces, cuando a mi mente viene el querer ser líder, es voy a servir y voy a guiar. Esas son características importantes que yo quiero, que yo anhelo, que debo de orar para que yo sea de bendición. En la introducción, no yo, sino en la introducción del libro dice, si no estás dispuesto a hacer como el rey David, esta persona no cambiará a nadie. Esta persona será un mediocre, nunca será un instrumento para la obra del Señor. Fuertecito, pero es real. Otra vez, el que no anhela ser líder, ¿qué dice el fanal? Es un mediocre. No va a mover nada para bendición a otras personas. No va a dejar huella, como dijeron algunos. También la introducción resalta que un líder que guía debe de hacerlo conforme a los preceptos de Dios en las Escrituras. O sea, para yo poder ser líder necesito un manual. ¿Cuál es ese manual? La Biblia. Y que ahorita nos permitió el pastor no levantar la mano, porque qué quemadota nos hubiéramos dado muchos, de que no solamente cuál libro quería que leyéramos, Colosenses, sino no leímos la Biblia. Yo no sé cuántos están en la carrera de terminar la Biblia en este año, que es una carrera, es una meta hermosa, pero para poder ser líder, otra vez digo, y resalta
la palabra y resalta el fanal, necesitamos conocer los preceptos de Dios en las Escrituras. La lección habla a los integrantes del consistorio, a los pastores, a los líderes, pero no descarto otra vez que debe de ser ¿quién? Toda la iglesia. Resalta que en el consistorio nunca llegue un líder que sea movido por su ego, por su autoestima excesiva, por su orgullo, porque quiere ser la persona que impone, quiere ser el yo. Eso no debe de existir en un líder. Y lo menciona para el consistorio, o como dijéramos muchas veces los cristianos, la pedrada fue para el consistorio. Pero también es para todos estas características. Bien. Liderazgo para con quién. ¿Cuál es en el primer círculo donde tú debes de ser líder? En la familia. Tú debes de ser líder en la familia. Es extraño, es triste, pero se da. Generalmente en donde me he dado cuenta, la tarea de liderazgo espiritual, algunas familias dicen, debe de ser allá en la iglesia, no en el hogar. Por eso es difícil que se dé, y también nos vamos a preguntar, ¿qué dice que nos solicitan como familia que tengamos un culto familiar? Y no lo tenemos. Se nos hace incómodo, se nos hace difícil, no se acomoda. Es que presentamos una lista de pretextos. Pues un líder empieza por su casa. Y sea papá o mamá o inclusive un hijo, debe de imponer su liderazgo en forma humilde, pensando en las características que ya dijimos que debemos de tener y en las que no debemos de tener. Oseas 4:6 nos recuerda qué causa la falta de conocimiento de la palabra. Y si no se acuerdan, busquemos Oseas 4:6. ¿Qué causa la falta de conocimiento de la palabra? Dijeron una palabra que es correcta, pero la más triste y la más peligrosa y la que menos queremos saber. Si alguien ya encontró Oseas 4:6, uno de los libros difíciles de encontrar ahí en el Antiguo Testamento. ¿Perdón? ¿Qué palabra significa perecer? Muerte. Quien no conoce de la palabra de Dios puede pensar en la fila que decíamos ahorita hace rato, el que no hace nada, el que causa daño a la iglesia, y otra tercera persona que es candidata al infierno es la que no conoce la palabra de Dios. Si no conoces la palabra de Dios y no piensas conocer la palabra de Dios, vas a causar a tu familia, vas a causar ahí donde tú te mueves, muertes. ¿Por qué? Porque no tienes el conocimiento de la palabra para compartir con la familia, con la iglesia, con los compañeros de trabajo, con el prójimo, con quien estés. Fuerte pasaje que asusta en el momento, a lo mejor pone inquietud, causa nervios, pero ya mañana lunes nos olvidamos de este pasaje y la Biblia sigue guardada y acumulando polvo para el siguiente domingo. Por eso debe de haber esa inquietud de liderazgo con todo lo que implica ser líder. Dice otro pasaje también, estos que no tienen el conocimiento de la palabra y las otras características, pero sobre todo que no tienen el conocimiento de la palabra, hacen que sea fuerte la verdad. En otro pasaje, Mateo, hay que me ayude alguien por favor, Mateo 15:14. Qué triste que seamos líderes. ¿Qué cosa a la luz de este pasaje? Ciegos. ¿Y qué vamos a hacer con los otros ciegos? Llevarlos al hoyo, y que si entendemos el mensaje, los llevamos ¿a dónde? A condenación, a perdición. Esto es importante retenerlo como líderes, empezando en tu casa.
que también eres un líder, repito, en la sociedad, en donde trabajas. A veces medito yo que tratando de justificar el porqué, hablando de evangelismo, ¿por qué no invitamos al vecino, al amigo, al compañero de deporte? Y queriendo justificar, y esa era una de mis justificantes hace muchos años, Señor, tú sabes que no es por vergüenza de ti, Señor, es que tengo vergüenza de hablar, tengo vergüenza de tomar iniciativa en una plática con alguien que no conozco, o mi vecino que me conoce toda la vida y cambiarle el tema. No es que tenga vergüenza de ti, es que tengo vergüenza de ese comunicar. Pero al final, ¿cuál fue mi pensamiento final? ¿Estoy bien o estoy mal con este justificante? Estamos mal. Sigue habiendo, y por eso el Señor no da más pasajes, es directo. El que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré de él. Un buen líder no se detiene en ninguna circunstancia para que la palabra de Dios llegue, que es parte principal del que es líder. En nuestro pasaje de la lección de hoy, Jesús estaba caminando hacia Jerusalén, se acercaba a una crisis. ¿Cuál era esa crisis? Ya en el final de los tiempos del Señor Jesús. Para ti, ¿cuál es tu crisis principal en la vida? Pues la muerte, ¿verdad? La muerte. Se acercaba esa crisis, un momento difícil, que ya sabemos en la historia que el Señor Jesús le dijo al Padre, si es posible, porque Él sabía de la intensidad de lo que iba a padecer. Y como a veces hemos reflexionado, no sé en cuanto a la comparación, en dónde sufrió más, estando clavado y todo lo que le clavaron, o todo lo que cargó, porque cuando uno tiene un pecado, y aún no teniendo a Cristo, si tienes un pecado guardado que nadie conoce y que sabes que hiciste un daño fuerte, el que está sufriendo es uno, por un pecado que hiciste, algo que le hiciste a papá, algo que le hiciste a mamá, algo que... Y ahí está ese pecado hasta que el que tú dañaste te perdona, porque supo o tú le confesaste, sientes una descarga por un pecado. Cristo cargó todos los pecados del mundo. Entonces Cristo tenía una situación fuerte, una crisis, va a morir y cargar los pecados. Y él acababa de decir, el Señor Jesucristo, lo siguiente: voy a ser entregado a los sacerdotes y a los escribas, me van a condenar a muerte, me van a escarnecer, me van a azotar, me van a crucificar. Y no podemos quitar también que les dijo, y voy a resucitar. Cuando alguien de ustedes se acercara, para dar un ejemplo a lo que estoy queriendo llegar, a un servidor y me dice, hermano, no sabe, tengo un problema bien fuerte, me dijo el doctor que tengo cáncer terminal, que pues ya voy a acabar. Ahorita una hermana de la misión, su padre tiene cáncer terminal. Le decía yo de un remedio y dice, no puede ni tragar porque el cáncer está en la garganta. Y cuando me está platicando eso y que yo le dijera, oiga, ¿no tiene unas canicas para jugar un rato ahí en el patio? Sería como que una grosería, no me interesa, no me importa, ¿verdad? Pues esto pasó cuando Jesús dice todo esto. Viene la imprudencia de la ambición, hablando de liderazgo. Viene una madre llamada Salomé a presentar a sus 2 hijos. Jesús acaba de decir la situación por la que va a padecer esta crisis horrible, y ella llega y presenta a sus hijos. ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué es para ella lo importante? Pregunto, ¿pasó por su mente el servicio de sus 2 hijos? No, el estatus, que estuvieran uno y al otro lado de ¿quién? Del Señor. Esa fue la petición. ¿Qué nosotros pensamos cuando traemos a nuestros hijos? Así, examinándote en unos segundos, yo traigo a mis hijos para buscarles un candidato en el casamiento. Los traigo para que pues haya un desfogue en la casa de sus actitudes. Lo traigo porque lo social, o porque, como ya hemos dicho, los senadores, ¿verdad? Para que las fiestas, en los convivios. ¿O para qué traigo a mis hijos? Y la realidad, ¿cuál es el propósito de traerlos? El conocimiento de la palabra, el conocimiento de Cristo. Ella llevó sus hijos para ponerlos en algún lugar.
Bien, Jesús conoce y sabe la intención de ella y pregunta, ¿qué quieres? Jesús sabía, ¿verdad? Pero le pregunta, ¿qué quieres? Y así conoce de nosotros. Hablando de liderazgo, el Señor nos pregunta, ¿tú qué quieres para contigo, para ser líder? Y ustedes tienen la respuesta cada quien. ¿Qué mérito tiene esta madre para reconocerle que no nada más pues, fue a incomodar un rato donde él está hablando de que ya voy a morir y me preguntas en este momento de muerte, oye, ¿podrías poner a mis 2 hijos al lado tuyo? Una imprudencia, pero ¿qué le reconocemos a esta madre para entender que nosotros estamos en esa misma situación? Primero, reconoce a Jesús y tú y yo reconocemos a Jesús. Ella reconoce que Jesús tiene autoridad, reconoce que Él tiene un reinado, que Él da vida eterna. Esto hemos de reconocer en ella, que Jesús es Dios y nosotros también, y aquí estamos. Pero luego viene ahora sí la imprudencia de esta mujer y también debemos decir de los 2 hijos, porque pudiéramos en un momento dado pensar que Jacobo y Juan podrían haber dicho, mamá, espérate, no seas así, mamá, no seas imprudente. Al menos vemos aquí 5 cosas. La primera, satisfacción propia, la posición. No buscó el servir, sino la posición de sus hijos. Una imprudencia que no debe tener un líder. Segundo, usar a la gente para su ambición. ¿A quién usaron estos 2 varones? Pues a su mamá, ¿verdad? Nosotros pues, no le podemos decir directamente al Señor, mamá, tú ve por delante con esa inquietud. Segunda, y esto pensémoslo en nosotros, que como líderes no debemos de tener esto. Tercero, usar su influencia. Recordemos que estos 2 varones y Pedro, pues tenían ahí un peso, eran personas que hablaban, que se movían alrededor de Jesús, y en esa influencia, pues ellos estaban con esa influencia queriendo ser favorecidos. Y nosotros podemos tener algunas cosas, algunos pensamientos de nosotros mismos, pues a mí me debían de escoger. No sé por qué no me escogen para ser líder en eso, en otro, porque yo tengo, yo puedo, yo esto. También es una tacha gorda, ¿verdad? Cuarto, surge el orgullo. Se sentían más honrados, más especiales que los demás. Entonces esa es la cuarta tacha para este escenario, para esta mamá, para estos hijos. Y la quinta, mala interpretación de los 2 varones, de la mamá, que pensaron no espiritualmente, sino terrenalmente. Jesús se va a establecer, va a tener un gobierno, y yo quiero, como dijeran allá afuera los que quieren trabajar en el gobierno, yo quiero mi hueso, ¿verdad? Son las 5 cosas negativas que pasaron por la mente de estos 2 varones y de su madre. ¿Cuáles son las características que queremos de un líder? Las vamos a decir ahorita una por una y me van a ayudar los que traen el libro, pero quisiera oír 3 sin voltear a ver el libro. Hermanos y hermanas, ¿qué características quieren en un líder? ¿Un anciano, un diácono, un maestro, el pastor? Díganme 3 al menos. Que se oiga. ¿Perdón? Que den ejemplo. Ese ejemplo son las 3 características. ¿Cuáles? Su actitud, responsabilidad, humildad. ¿Y cuál pondrían por encima de todas? Amor. Amor. Si entrar a ser líder, tiene que estar encabezando el amor, con las otras características que mencionamos al principio ya 3 veces, que creo que, y espero no se nos haya olvidado. ¿Cuáles son? Un corazón conforme al corazón de Dios. Segundo, buscar la bendición de los demás. Y tercero, la gloria del Señor. Muy bien. Entonces, voy a pedir que me ayuden ahí en el libro, está en la página 249, que lean una por una. Leen y yo comento para analizar lo que debe de tener un líder que está en el consistorio, que está en el diaconado, que es pastor, que está encabezando alguna situación de liderazgo. La primera, ¿alguien que la lea? Responsabilidad. Responsabilidad, responder a cada situación dentro de su campo de acción.
y encabezo una de las más difíciles, evangelizar. Y es bíblico que mi responsabilidad sea el hablar de Cristo, de predicar, de discipular, de edificar, de aconsejar. Esa es la responsabilidad que se adquiere cuando tenemos un liderazgo. Si quitamos una de ellas, ya no puedes decir que eres un líder como quiere el Señor. Segunda, genera confianza. Un líder debe de generar confianza. ¿Cómo? Como ahorita dijimos encabezando, su amor. Cuando alguien muestra amor, y hay muchas maneras de demostrar amor, empezando por el rostro. Ahorita el hermano Camarena decía del rostro, ¿verdad? ¿Cómo convence un rostro para saber que ama algo? O cómo convence un rostro para saber este no tiene amor en él. Entonces es amor, testimonio, disposición y que no hace distinción y es discreto. Esto es que genere confianza. Tercero, capacita a otros, que entienda, que sepa que no es eterno. Y alguno puede, ay, vaya, hasta que sacaron eso, sí, aquí tenés hermano. No, tampoco es así. Porque está viejo, porque está feo, porque está horrible, porque me cae mal. No, no es pateándolo ni empujándolo. Que salga naturalito, como entró, en amor, y salga en amor. Que entienda, ahí viene otro que me va a sustituir y yo ya no puedo, ya tengo limitaciones, no tengo capacidades. Esto debe de existir en un líder. Siguiente, observa los detalles. Él le da importancia tanto al detalle pequeño como al detalle grande. No hace a un lado al pequeño, pues eso que tú vienes a decir, no, le da importancia a todos, analiza y apoya todo caso y toda persona. Siguiente. Esta es una tarea algo difícil, pero que se debe de hacer. Se anticipa las situaciones futuras para bendecir, para evitar a la iglesia dolor, sufrimiento, enojo, divisiones. Hemos visto que el mundo ha entrado a la iglesia, sí o no. Y a veces, para no meternos en problemas, para no caer mal, ¿qué se puede hacer como lo más fácil para no tener problema? Callar las cosas del mundo que han entrado y aceptar y decir, pues así es, pues ni modo, ¿qué le hacemos? Un buen líder no debe de doblar las manos. Siguiente, resuelve conflictos. No es como aquel que va y amarra navajas en la pelea de gallos, ¿sí? El que va a resolver un conflicto es pacificador, tiene fruto del Espíritu Santo, busca el perdón, la reconciliación, el entendimiento. Si tú te vas a meter a un problema de alguien o de algunos, tienes que entrar con esta visión. La siguiente, trata a las personas. No debe de existir, y existe, y lo he visto en las diferentes iglesias que he estado, es triste, es un secreto ahí que también es difícil de tratar, porque si le dices, ¿y tú qué te importa o qué me vienes a decir a mí? El racismo. Hay y ha habido, y tal vez va a seguir habiendo. Me gusta, atiendo, cuido al güerito, pero me cae gordo él, prietito. Y existe, hermanos, existe. Ahí va la pedrada para quien lo esté oyendo y que sabe que lo aplica. El líder trata a todos por igual. No son diferentes ninguno. Es un trato igual para el rico, para el pobre. No clasifica porque sabe que todos somos hechos a la imagen de Dios y fuimos creados por Dios. Así es que el trato debe de ser igual. Y busca apoyar con sinceridad a todos por igual. Siguiente. Su fe, su firmeza, su conocimiento, la armadura de Dios son elementos necesarios para que Él permanezca firme aún en medio de la tormenta. En las dificultades que puedan avecinarse o venir ante la iglesia de Bellavista ha pasado por ciertas situaciones que vamos a hacer, hermano. Pues hay que mantenerse firmes con la palabra en mano. Siguiente. Evalúa los cambios. Muy parecida a una anterior. Lee, escudriña, medita la palabra de Dios para ver que una sociedad cambiante, una sociedad donde avanza la maldad, hay que vigilar
que en la iglesia siga la santidad, siga la justicia, siga el testimonio, y así sea es esta iglesia. Siguiente. Tiene dominio propio. Este también a veces es difícil, porque cuando entramos a una situación difícil, tiende a subir nuestro apellido y no el nombre de Jesús. No deja que sus emociones, enojo, ira, envidia, poder, riqueza, la carne, domine y controle su servicio, su trabajo, su testimonio ante la iglesia y mucho menos ante Cristo. Siguiente. ¿Perdón? Perdón, estos dos los agregué yo al libro. Se me olvidó que estos dos los apunté yo. Una característica importante para todo líder y para toda la iglesia es la humildad. La humildad. Reconocer la dependencia total en Dios. Admitir que tengo limitaciones. Admitir que tengo necesidades, que soy imperfecto, que el que soluciona, el que hace, el que puede, es Dios y no yo. Algo de lo que se habló en el mensaje. Y que en todo lo que yo haga sea para la gloria de nuestro Dios. Y 12, en los versículos del pasaje 26, 27 y 28 viene la última característica. ¿Cuál es? Página 26, 27 y 28 del pasaje. El pasaje fue Mateo 20, 20 al 28. Y en los versículos, para que alguien diga la respuesta, 26, 27 y 28 está la 12ª característica de un líder. Como ya dijo mi hermano Arenas, y que Cristo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. ¿Y servir hasta cuándo? Hasta la misma muerte. Qué difícil es pensar que hasta la misma muerte. Alguna vez comenté de una lápida que por ahí leí, que decía, esta es una vida desgastada en el nombre de Jesús y para Jesús. Que esta tarea de líderes no sea nada más porque lo dicen los libros, el que es anciano, anciano es ¿para cuándo? Para siempre. Nada más un título, un decir, sino que sea una realidad como nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo hasta la muerte. Primera de Pedro 4, 10 al 11, ya estamos terminando, dice, cada uno de ustedes debe de usar cualquier don que haya recibido para servir a los demás, como fieles mayordomos, fieles administradores, fieles servidores, fieles cuidadores de la gracia de Dios en sus diversas formas. Otra vez dice, cada uno de ustedes, o sea, es para todos nosotros. Ustedes van a buscar allá en su casa, que esperemos que no sea como la tarea que nos encargó el pastor, allá, ¿qué debo de hacer yo como líder? Y no pensando en el anciano, no pensando en el diácono, sino todos y cada uno de nosotros. Hay una lista en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 13. Una lista para nosotros, una responsabilidad para con la familia de Cristo, para mi prójimo, para el que está alrededor de mí. Tengo una responsabilidad que tenemos todos para ser líderes en nuestro entorno, donde Dios nos ha comisionado. Así es que, mis hermanos, oremos todos por todos para agradar a Dios con nuestro liderazgo. Que veamos que sí somos líderes en el paso que tenemos en este camino de vida, que es corto, que es rápido, que se acaba, que dejemos huella, no para nuestra vanagloria, sino para la honra y gloria de Dios. Que no seamos piedra de tropiezo, que no seamos objeto de división, que no seamos objeto para dañar y lastimar y perjudicar, sino para bendecir. Así es que oremos, y con esto termino. Yo no sé si se pasa por su mente, y entiendo, casi siempre sucede con los que ya estamos más viejos y estamos más cerca de saludar el terreno del panteón, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, ¿quién sigue? Veo a los que están de mi edad, bueno, pues ellos no siguen, así es que tienen la misma condición, pero ¿quién sigue? Nuestros hijos. Y preguntarnos, ¿qué va a ser de la iglesia de Bellavista, el Divino Redentor, dentro de unos 10 o 15 años que ya no estemos nosotros? ¿Va a haber fieles? ¿Va a haber líderes? ¿Van a continuar la obra? ¿Se va a seguir alabando el nombre de nuestro Señor?
Entonces, la respuesta está en nosotros. Estamos siendo líderes con nuestros hijos, estamos inyectando fe, energía, liderazgo, lo estamos promoviendo para esto. Estoy en la clase de catecúmenos y no voy a decir nombres, pero me dio gusto al menos como unos 3 de los 15 que ya veo que están despuntando para ser líderes. Y me da gusto, ¿verdad? Es un secreto guardado para mí, ¿verdad? Tal vez a ellos en lo personal los felicite. Pero ¿quién debe de ser de los 15? Todos. Entonces papá y mamá tienen que mover a los otros 12 que por ahí están, y a lo mejor 1 o 2 que no están poniendo atención, están en otro mundo. También con ellos tenemos que buscar. Y he escuchado testimonios hace poco y también hace mucho, que me da gusto, ¿verdad? Casi siempre los peores de la iglesia son los futuros líderes, pastores, ancianos, los peores. Qué bueno que se dé así, ¿verdad? Dios dice que voy a usar de lo peorcito y no de lo que sobresalta, etcétera. Pero ojalá y nuestra bendición como iglesia sea que todos estemos sembrando a nuestros hijos, los futuros líderes. Pero empezamos a sembrar esto cuando nosotros nos vemos como líderes. Así que mis hermanos, a ser líderes y competir unos con otros en amor en cuanto al trabajo para la honra y gloria de Dios, no para competencia de que yo hago más que tú ni tú haces menos que yo. ¿Algún comentario o pregunta, hermanos? Me gustaría escuchar algún comentario de el liderazgo. ¿Nadie? ¿Su experiencia del liderazgo? Dividiríamos a la mexicana, que no tengamos cola que nos pise, ¿verdad? Para entender bien el comentario de nuestro hermano, ¿sí? Ser irreprensibles. ¿Alguien más, hermana? Yo nada más me vino a la mente porque como estamos mencionando a los ancianos, el recuerdo que tengo de cuando llegamos aquí hace como 40 años con mis niños chiquitos y estaba el papá del hermano Torres, el papá de las hermanas Rojas, el hermano de los Santos. O sea, no me acuerdo de todos, pero qué hermosos líderes eran y así son los que están ahorita, que nuestros niños, nuestros hijos tengan ese recuerdo tan respetable, los hermanos tan ordenados. Me acuerdo del hermano Rojas, te saludaba y siempre te decía a sus órdenes. Y el hermano Torres, puro amor. O sea, todos los hermanos. Amén. Y pues tenemos que orar por los que están ahorita y por los que vendrán. Así es. Ellos ya están en la presencia de Amén. Dios. Amén. Aparte de ser aquí hermanos de la iglesia, se reunían entre semana a platicar de la palabra del Señor. Y aquí las hermanas, el papá de ellas es hermano Pepe Rojas. Se juntaban los tres y se conocían desde jóvenes. Invitaron a papá entre semanas y se reunían a hablar también de la palabra de Dios, ¿verdad? Y esa fue una vida muy bonita, un buen testimonio para nosotros como hijos. Amén. Gracias. Hermana. Escuchando en las redes sociales testimonios de personas que en algún momento se acercaron a la iglesia cristiana y la relación o el testimonio que ellos vieron de sus líderes, incluyendo pastores, no fue el mejor. Y me pone muy triste porque incluso en mi trabajo, cuando conozco de personas que se dicen ser cristianos, pues el testimonio no es el mejor y me voltean a ver a mí y me dicen, oye, pero ¿qué no? Eso está, digámosle, prohibido, ¿no? Es muy triste y sí debemos de cuidar, por supuesto, nuestro testimonio siempre, pero que hagamos saber a las personas y nosotros estemos bien conscientes que nuestra visión está en Cristo, no en los líderes, no en el pastor, porque somos humanos y pecamos y pues es muy triste, pero es por eso que nosotros debemos estar bien claros con nuestros hijos, con nosotros mismos a veces, que la falla que cometamos como líderes no
impacte en la fe que tenemos y la visión que es Cristo. Así es, amén, amén. Sí, me ha tocado, hubo un tiempo y sentía yo muy bonito que escuchara de empresarios que conocí que dijeran, si es cristiano, acéptamelo, esos. Y con el tiempo, no hombre, esos son los peores, ¿verdad? Pero todavía hay algunas lucecitas por ahí que todavía dicen, no, por ser cristiano es así. Y pues ya casi terminando, hemos de tomar esto muy, muy, muy en serio. Cuando tenemos una congregacional para nombrar ancianos y diáconos, a veces en la historia ya se sabe quién va a ser anciano y diácono, y el que ora sabiendo que ya se sabe quién va a ser anciano y diácono le dice a Dios, Señor, ilumínanos, ¿quién pudiera ser? Está enfrente de Dios mintiendo, ¿verdad? Cuando ya sabe quién es, ¿verdad? O sea, no se toma tan en serio y tan responsablemente esto. Segundo, ¿a quién vamos a nombrar? Pues el que la mayoría diga. No analizamos, no examinamos, no lo ponemos en oración a quien vamos a proponer para que sea un líder. Y para terminar, y lo digo con el corazón en la mano, yo le dije a Asael y a David cuando los iban a proponer como diáconos. Digo, hijos, no es un juego, no es una postura, no es más que lo que tú sabes que existe en cuanto a esta responsabilidad. Si vas a hacer, es porque lo vas a hacer. Si no, si te menciona, mejor desiste, mejor di que no. Porque es una cosa seria. Y pues al final que va a ser juzgado eres tú por el Señor, si lo estás haciendo en forma correcta y agradable dentro de Dios. Así es que tenemos que tomarse muy serio desde nuestros hijos y obviamente desde nosotros. ¿Estoy haciéndolo como Dios lo marca o lo estoy haciendo nada más para sobresalir? Entonces, qué importante es ese liderazgo. ¿Alguien más? Nada más quería comentar, hablando de esto, todavía no encuentro, no sé dónde lo dejé hace algunos años. El hermano Noé, que está allá en la presencia del Señor, me entregó una hoja, porque esa vez salió el tema de la sociedad femenil y me empezó a contar cosas bonitas de lo que él había vivido, había visto del trabajo de la sociedad femenil. Entonces yo le digo, hermano, ¿me pudiera escribir eso como en algún momento si lo ocupó? Claro que sí. La siguiente visita ya me tenía la hoja de lo que escribió. Nada más que como dicen, lo guardé tan bien que ya no lo encontré donde. Entonces, pero en ese escrito cuando lo leo todas esas escenas que dicen los hermanos, o sea, desde lo que vi, desde el saludo, desde el cómo estás, desde esto y lo aquello, lo otro. Y creo que de alguna forma como iglesia debemos estar conscientes de que los demás personas sí alcanzan a ver eso y de alguna forma pedirle a Dios que nos ayude a hacer eso, ¿verdad? El liderazgo honorable, que nos reconozcan, ¿verdad? Y creo que sí nos ven. Hace poco también, dando como un ejemplo, Andreita, pues que tiene 2 años, se puso a jugar. Estaba yo estudiando en oficina, se puso a jugar al lado de mí y tuve que dejar de leer lo que estaba haciendo porque empecé a escuchar que lo que estaba platicando con su muñeca literalmente estaba repitiendo como le habla a su mamá. ¿Sí? Y entonces así como, ¿cómo que hijita tienes hambre? ¿Cómo esto? O sea, todo eso lo estaba repitiendo y digo yo, pues quizás parece que ellos ni se dan cuenta, cuando están en los cultos, los niños cuando empieza, parece que están para allá y para acá y parece que no se dan cuenta, pero la realidad es que sí lo están viendo, ¿verdad? Está quedando en su mente, en su corazón, y por eso pidámosle a Dios que podamos crecer en nuestro liderazgo. Hay un escrito que alguna vez leí, dice que hay 2 formas de desprestigiar la virtud y los dones que Dios nos dio. ¿Cuáles son esas 2 formas de desprestigiar? El decir, ¿por qué yo? ¿O por qué siempre yo? De que le digan, hermano, vaya a la visita, hermano, háganos esto, hermano, háganos. Y entonces hay un momento en que piense, ¿por qué yo si están los demás también? Eso es desprestigiar. Decía el escritor, si alguien le dice eso, aunque estén los demás y se dirigen a ti,
acéptelo con ganas. Y la otra forma de desprestigiar es como escuchamos ya aquí ahorita también, de decir, tengo que ser yo el que me elige, porque soy el que va a ser capaz de hacer esto en esto. Si no estoy yo, no va a funcionar esto. Eso es una forma también de desprestigiar la virtud y los dones que Dios nos ha dado. Entonces, ojalá Dios nos pueda guiar siempre y que dejemos de ser moldeados. Como dice la Biblia, Jeremías, me gusta mucho cómo usa ese relato, esa expresión en la palabra de nuestro Dios, que seamos como barro en las manos del alfarero. Mi esposa me dice, Daniel, no digas ya por último, porque tienes muchos por últimos. Pero le digo, es que esos ayudan a despertar a los que acostumbran dormir. Cuando oyen por último, ya se va a acabar, ¿verdad? Entonces por eso a veces lo digo 2, 3 veces. Y ya por último, hace 45 años, un anciano de iglesia, me dijo lo siguiente y me quedó la marca y el recuerdo hasta el día de hoy. Daniel, donde yo soy empleado, bien padre, porque no trabajo y como quiera me pagan. Y no fue jugando, lo dijo en serio. Y sí me vio mi cara, él, ¿qué pasa, Daniel? No, nada. Me incomodó pues que dijera él como cristiano, como líder, anciano de iglesia, que hay gente allá afuera que ni son ancianos ni son cristianos y no van a decir eso, oye, yo no trabajo y como quiera me pagan. Eso es algo vergonzoso. Entonces, cuidado con nuestro testimonio porque puede marcar. Yo llevo 45 años y no he olvidado eso. Así que mis hermanos, oremos por nuestro buen testimonio como cristianos. Oramos. Bendito Padre, Señor, te damos gracias en esta tarde por tu hermosa presencia, Señor, por tu bendita palabra, por esta lección, Señor, que nos invita a ser líderes, que te agrade el trabajo que hagamos, te agrade nuestro testimonio, que tengamos un corazón, Señor, como el tuyo, que busquemos la bendición del prójimo y que lo hagamos para tu gloria, Señor. Con esto estamos en la fila de la salvación, Señor, lo entendemos y lo creemos y así va a ser. Que no estemos nunca en esa fila, Señor, de hipocresía, de engaño y de mentira. Perdónanos si lo hemos hecho, Señor, y corrígenos con vara, Señor, porque somos tus hijos. Y gracias, Señor, por el liderazgo de los hermanos que lo usan para glorificarte. Y haz reflexionar a los que todavía no han tomado ese papel para que, Señor, se gocen en servir en tu obra. En Cristo Jesús. Amén.